«Apártate, niño, esto vale más que tu casa», exclamó la millonaria, pero lo que hizo dejó a todos sin aliento. ¿Qué pasaría si la persona que más te subestima termina siendo la que más te cambia la vida? En medio del calor sofocante y el caos de la Ciudad de México, un encuentro fugaz entre una millonaria y un niño mecánico se convertirá en una lección inolvidable de humildad, fe y segundas oportunidades. Acompáñame en esta historia donde un simple acto de servicio abre caminos que ni el corazón más ambicioso podría imaginar. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, y si amas a Dios, dale me gusta. En medio del bullicio de una avenida de la Ciudad de México, donde los claxones parecían competir entre sí y el calor se mezclaba con el olor del asfalto, algo extraordinario estaba por suceder. No siempre los grandes cambios empiezan con fanfarrias. A veces nacen en medio del ruido cotidiano, como un susurro que pocos perciben. Allí estaba Isabela Montes, una empresaria conocida por su éxito y su carácter firme, atrapada en el tráfico dentro de su lujoso convertible rojo. Mientras discutía por teléfono, ajena a las miradas que la rodeaban, la vida ya estaba preparando un encuentro que ninguno de los dos olvidaría. Entre la multitud que pasaba apresurada, un niño de apenas 12 años caminaba con una mochila gastada colgada al hombro. Emilio Torres no tenía prisa, aunque sus pasos eran seguros. Había aprendido que, para quien trabaja con las manos y el corazón, cada instante puede ser la oportunidad de marcar la diferencia. En esa mochila llevaba herramientas que conocía como si fueran extensiones de sus propios dedos. Quizás otros niños cargaban cuadernos o juguetes. Él cargaba llaves inglesas, destornilladores y sueños. A veces, la vida nos presenta escenas que parecen desiguales desde el principio. De un lado, el lujo, del otro, la sencillez. Pero si miras con ojos atentos, verás que en esos contrastes se esconden las lecciones más profundas. Emilio, con su camisa descolorida y sus zapatos desgastados, no parecía tener nada que aportar a aquella mujer rodeada de poder y riqueza. Sin embargo, el valor no se mide en monedas, y el conocimiento no siempre se adquiere en oficinas con aire acondicionado. A veces viene heredado de manos callosas y miradas que enseñan más que 1000 libros. Mientras Isabela seguía sumergida en su llamada, el motor de su convertible se apagó con un suspiro pesado, como quien se rinde después de intentar en vano seguir adelante. Algunos conductores empezaron a impacientarse y el murmullo de la gente se mezcló con la curiosidad por ver qué pasaría. Emilio, que había aprendido a escuchar los susurros de las máquinas, se acercó sin dudar. Para él, ese sonido no era solo una avería, era un llamado. En ese instante no había cámaras ni aplausos. Solo un niño y una mujer que aún no sabía cuánto cambiaría su día y quizás su forma de ver la vida, por la decisión de alguien pequeño a los ojos del mundo, pero grande en determinación. A veces es en lo inesperado donde Dios coloca las semillas de un milagro, y Emilio estaba por regar una de ellas. Lo hermoso de estos comienzos es que parecen insignificantes hasta que los miras en retrospectiva. Así como David se encontró frente a Goliat sin planearlo, Emilio se halló ante un desafío que podía ignorar, pero no lo hizo. Porque quien vive con un corazón dispuesto entiende que cada oportunidad de servir es también una oportunidad de crecer. Y así, sin saberlo, dio el primer paso hacia una historia que no solo repararía un motor, sino también corazones. Isabela, finalmente interrumpiendo su llamada, levantó la vista y vio a Emilio acercarse. Su ceño se frunció de inmediato, como quien piensa que ese muchacho estaba fuera de lugar. Y entonces, con esa voz segura que solo quienes han vivido rodeados de privilegios suelen tener, soltó: «Apártate, niño. Esto vale más que tu casa». No fueron solo las palabras.
Fue el tono, el peso de la burla que caló entre los curiosos que empezaron a reír, disfrutando de la escena como si fuera un espectáculo improvisado. Muchos en su lugar habrían dado media vuelta. A nadie le gusta que lo miren de arriba a abajo y lo reduzcan a una comparación injusta, pero Emilio, en vez de ofenderse, sostuvo la mirada y respondió con calma, y por eso mismo no debería estar aquí, parado. Su respuesta no fue insolente, fue directa, como quien sabe que la verdad no necesita gritar. Allí, en esas pocas palabras, se revelaba un carácter forjado más por la vida que por los años. Hay momentos en los que la dignidad vale más que cualquier tesoro. Es como cuando un pastorcito, frente a la burla de sus hermanos, decide creer en lo que sabe que puede hacer. No se trata de orgullo, sino de convicción. Emilio no necesitaba demostrar nada en ese instante. Simplemente no dejó que las palabras de otros definieran su valor. Los niños que aprenden a no dejarse arrastrar por las ofensas cargan dentro de sí una fuerza que ningún insulto puede apagar. Isabela, sin saberlo, acababa de lanzar una prueba al corazón de Emilio, y él, como quien está acostumbrado a enfrentar tormentas, la recibió sin miedo. A veces, las palabras duras son como el viento fuerte, o te derriban, o te ayudan a afianzarte más en tus raíces. El joven mecánico eligió la segunda opción. Mantuvo el paso firme, decidido a seguir adelante. Entre la gente, algunos comenzaron a mirarlo de otra forma. La risa se fue apagando poco a poco, reemplazada por una silenciosa curiosidad. Había algo en ese chico que no cuadraba con la imagen de un simple ayudante callejero. Era como si su seguridad al hablar naciera de un lugar más profundo, de un conocimiento que solo se gana cuando uno ha visto y superado más de lo que su edad aparenta. Y así, con la calma de quien sabe que su valor no depende de la opinión ajena, Emilio se mantuvo en pie. Lo que ninguno de los presentes imaginaba era que esa breve conversación no sería el final, sino el punto de partida para que todos, incluso Isabela, aprendieran que a veces los tesoros más grandes vienen en envoltorios sencillos. Y ese aprendizaje estaba a punto de comenzar. Mientras Isabela todavía murmuraba palabras de queja, Emilio ya se había acercado al frente del auto. No pidió permiso ni esperó una orden. Sus manos, guiadas por la costumbre y el instinto, empezaron a examinar el motor. Con movimientos rápidos y seguros, apartó un par de cables, escuchó el latido mecánico y frunció el ceño al detectar algo fuera de lugar. Aquel niño no veía un carro de lujo, veía un paciente que necesitaba atención inmediata. El calor del día se mezclaba con el vapor que salía del motor, pero Emilio no se distrajo. Descubrió un sonido irregular, una respiración entrecortada de la máquina que pocos sabrían interpretar. En cuestión de segundos, localizó el problema. Una manguera oculta, desgastada y a punto de ceder por el sobrecalentamiento. Era un fallo que, de no corregirse, podía dejar a la conductora varada por horas. Y él no pensaba permitirlo. Hay personas que, cuando ven una dificultad, retroceden, y otras, como Emilio, que corren hacia ella. Es la diferencia entre el que teme fallar y el que confía en que siempre se puede hacer algo. Así como aquel joven pastor que sin armadura ni espada se acercó a su gigante con solo una honda, Emilio decidió actuar con lo que tenía en sus manos. No se trataba de heroísmo exagerado, sino de hacer lo correcto, aunque nadie lo hubiera pedido. Mientras Isabela lo observaba con mezcla de sorpresa y molestia, Emilio sacó de su mochila una pequeña llave, ajustó piezas y comenzó a trabajar con precisión. No había en él el nerviosismo de un principiante, sino la serenidad de quien sabe que paso a paso todo se puede resolver. Tal vez en la escuela no enseñen cómo cambiar una manguera recalentada, pero la vida y un padre mecánico ya le habían dado esa lección muchas veces.
En la vida real, muchas soluciones empiezan así, sin aplausos, sin anuncios, sin que nadie crea que funcionarán. Es el acto silencioso de alguien que ve una necesidad y decide llenarla. Emilio no sabía si su reparación sería apreciada, pero sí sabía que dejar las cosas sin hacer nunca había sido su estilo. Y en ese momento, el tiempo, el ruido y la arrogancia alrededor dejaron de importar. Lo único que contaba era devolverle el pulso al motor. Pocos entendieron que, en ese preciso instante, Emilio estaba enseñando una verdad más grande que cualquier clase de mecánica, que no importa si eres joven o si otros dudan de ti. Lo importante es usar lo que sabes para hacer el bien. Y ese, aunque Isabela aún no lo sabía, era el comienzo de una lección que le quedaría grabada para siempre. El sol caía a plomo sobre la avenida, pintando el asfalto con ondas de calor que parecían bailar. El tráfico se volvía un hormiguero inquieto, y las bocinas marcaban el compás de una impaciencia colectiva. Isabela miraba el reloj con creciente ansiedad. Cada minuto perdido era un paso más hacia el fracaso de su reunión importante. Y sin embargo, allí estaba Emilio, agachado, concentrado, como si el tiempo fuera suyo y no del mundo. A veces, la vida nos coloca en ese cruce extraño donde el reloj y la necesidad luchan entre sí. Isabela, acostumbrada a que todo se resolviera con rapidez y dinero, empezaba a darse cuenta de que aquí su poder no aceleraba nada. Emilio no tenía prisa de manos temblorosas, tenía urgencia de manos precisas. Sabía que, en mecánica como en la vida, apresurarse sin cuidado solo empeora las cosas. Con movimientos firmes, buscó en su mochila un trozo de goma reciclada, de esos que otros tirarían sin pensar. Luego, con un clip metálico doblado a la medida justa, improvisó una solución que pocos adultos habrían considerado. No era lujo, no era elegante, pero era ingenio puro. Así como un niño puede transformar un palo y una cuerda en una herramienta salvadora, Emilio convertía chatarra en oportunidad. Mientras trabajaba, le explicó a Isabela, sin arrogancia, pero con seguridad, que esa reparación temporal le permitiría llegar a su destino sin riesgo de dañar más el motor. Ella lo escuchaba con la incredulidad de quien está viendo algo que no encaja en su mundo. ¿Cómo podía un niño, con piezas que parecían de juguete, resolver en minutos lo que un taller oficial tardaría horas? En ese contraste entre el lujo del auto y la sencillez de la solución había una lección escondida, que el valor verdadero no está en lo que brilla, sino en lo que funciona. Es como cuando alguien te ofrece palabras bonitas pero vacías, y otro te da un consejo sencillo que cambia tu día. A veces, lo más humilde es lo que más salva. Y así, bajo un sol implacable, en medio de una ciudad que no se detenía, un niño demostró que la rapidez no siempre viene de la prisa y que la calidad no siempre se viste de oro. Lo que estaba por ocurrir al girar la llave del encendido no solo callaría motores, también callaría prejuicios. Cuando Isabela giró la llave, el motor respondió con un ronroneo suave, sin titubeos ni ruidos extraños. El cambio fue tan inmediato que por un momento ella se quedó en silencio, observando el tablero como si no pudiera creer lo que veía. Aquel convertible, que minutos antes parecía condenado a quedarse varado, ahora respiraba vida nueva gracias a las manos de un niño que, hasta hacía poco, ella había subestimado. Con una mezcla de curiosidad y desconcierto, Isabela lo miró de arriba a abajo. No entendía cómo alguien tan joven podía tener esa habilidad, esa seguridad en lo que hacía. Fue entonces cuando Emilio, con una sencillez que desarmaba, contó su historia. Su padre había sido mecánico, un hombre que no solo le enseñó sobre motores, sino sobre la importancia de ayudar sin esperar nada a cambio. Tras su fallecimiento, Emilio había asumido la responsabilidad de apoyar a su madre y a sus 2 hermanos menores. Esa confesión cayó como un balde de agua fría sobre los prejuicios de Isabela.
Porque a veces las personas que más nos sorprenden no son las que han tenido una vida fácil, sino aquellas que han aprendido a convertir el dolor en impulso. Y Emilio, sin duda, era uno de esos casos. Su habilidad no era un capricho, era fruto de años de necesidad, práctica y sobre todo amor por lo que hacía. Los que escuchaban alrededor sintieron que algo había cambiado en el aire. Ya no era solo un niño reparando un coche caro. Era un joven mostrando que el verdadero valor no está en la apariencia, sino en la perseverancia. Lo que antes parecía una simple anécdota callejera empezaba a convertirse en una lección de vida para todos los presentes. Isabela, que siempre había medido el tiempo en cifras y contratos, ahora estaba frente a una riqueza distinta, la de un corazón que sabía dar sin esperar, la de unas manos dispuestas a trabajar, aunque no hubiera promesas de recompensa, y comprendió que ese tipo de valor no se compra, se gana con esfuerzo y carácter. Lo que aún no imaginaba era que este momento no terminaría con un simple «gracias». Porque los encuentros que Dios pone en nuestro camino, cuando nos abrimos a aprender, siempre tienen un propósito mayor. Y ese propósito estaba a punto de revelarse. Isabela, todavía procesando la historia de Emilio, sintió un nudo en la garganta. Las palabras que había lanzado al inicio, afiladas y despectivas, ahora le pesaban como piedras. No era fácil para alguien acostumbrado a mandar y ser obedecida a reconocer un error, pero en ese instante supo que lo justo era agradecer. Se acercó, le tendió la mano y le dijo con voz sincera, «Gracias, de verdad». Sacó de su bolso una billetera elegante y buscó un par de billetes, ofreciéndoselos como pago por la reparación. Pero Emilio, con esa mezcla de timidez y firmeza que solo tienen los que saben quiénes son, negó con la cabeza. Solo quería que no se quedara varada, dijo, como si fuera lo más natural del mundo. En sus palabras no había rastro de orgullo. Era pura honestidad. Ese gesto desconcertó aún más a Isabela. En su mundo todo tenía un precio, pero ahí estaba un niño que le demostraba que hay cosas que no se compran. Y no era solo la reparación del coche, sino la dignidad de hacer algo bueno sin esperar nada a cambio. Es como cuando ayudas a un amigo a levantarse después de una caída y te basta con verlo sonreír. Ese es el pago más valioso. Sin aceptar un no como respuesta, Isabela le pidió que anotara su nombre y algún contacto. No le explicó para qué, pero en su interior ya había tomado una decisión. No se trataba de caridad, sino de justicia. Un talento así no podía quedarse perdido entre las calles, a merced de la suerte. Sabía que había algo más que podía hacer por él. La gente que observaba la escena empezaba a mirarlos con otros ojos. Lo que había empezado como un momento de burla se había transformado en un instante de respeto mutuo, porque cuando la humildad se encuentra con la gratitud, siempre deja huella. Emilio, sin imaginarlo, acababa de sembrar una semilla en el corazón de una mujer que creía tenerlo todo, y como toda semilla bien plantada, pronto daría fruto. Un fruto que cambiaría el rumbo de su vida y el de su familia. 2 semanas después, mientras Emilio ayudaba a su madre a ordenar unas herramientas en el pequeño garaje que usaban como taller improvisado, un coche negro se detuvo frente a la casa. Del asiento del conductor bajó un hombre vestido con traje que con una sonrisa cortés le pidió a Emilio que lo acompañara. «La señora Isabela quiere verte», dijo. La sorpresa fue tal que su madre apenas alcanzó a preguntar a dónde iban antes de que el vehículo arrancara. El trayecto fue breve, pero cada esquina que pasaban parecía abrir un mundo nuevo. Emilio miraba por la ventana sin entender muy bien qué estaba pasando, hasta que el coche se detuvo frente a un local recién pintado, con un letrero que brillaba bajo el sol: Taller Torres. Era un lugar amplio,
con herramientas nuevas, un elevador para coches y espacio suficiente para que él y su madre pudieran trabajar juntos sin limitaciones. Allí estaba Isabela, esperando con una expresión muy distinta a la de aquel día en la avenida. Sus ojos transmitían algo entre orgullo y gratitud. «Un talento como el tuyo merece algo más que la calle», le dijo, y esas palabras se clavaron en el corazón de Emilio como una promesa cumplida. No era un regalo vacío, era una oportunidad construida sobre lo que él mismo había demostrado ser. En ese momento, Emilio entendió que Dios a veces usa encuentros inesperados para abrir puertas que uno ni siquiera sabía que existían. Lo que empezó como un insulto se transformó en una historia de restauración y esperanza. Porque cuando uno siembra con esfuerzo y bondad, tarde o temprano cosecha bendiciones. Su madre, con lágrimas en los ojos, abrazó a Isabela, y entre las 3 personas que días atrás no compartían más que un incidente en el tráfico, nació un lazo nuevo. No era solo un negocio, era un símbolo de que el respeto y la humildad pueden derribar cualquier muro de prejuicio. Así, en ese taller que olía a pintura fresca y promesas nuevas, Emilio dio el primer paso de un camino que lo llevaría mucho más lejos de lo que jamás había imaginado. Y todo comenzó con un momento en que decidió no retroceder, aunque lo miraran como si no valiera nada. Aquel día no solo se reparó un motor, también se reparó una visión rota del mundo. La millonaria que creyó tenerlo todo, descubrió que el verdadero valor no se mide en dinero. Y un niño con manos manchadas de grasa comprobó que Dios siempre honra a quienes siembran con bondad. Tal vez tú también tengas un motor que necesita volver a latir. Atrévete a dar ese primer paso de fe y verás puertas abrirse donde hoy solo ves muros.